Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar. Vamos a hacer un último ejercicio de el tema de aplicación de las integrales a la administración de la economía. Entonces, se nos presenta en este ejemplo una función de utilidad marginal y también se nos proporcionan datos históricos de que cuando la empresa vende 30 unidades, obtiene una utilidad mensual de 400.000 lempiras. Entonces, se nos pide determinar la función de utilidad de la empresa. Lo primero que hacemos es integrar la utilidad marginal. Entonces, integramos la utilidad marginal y así vamos a obtener la antiderivada de la utilidad marginal, ¿verdad? No es la función de utilidad, puesto que al integrar vamos a tener la constante de integración. Necesitamos determinar primero el valor de la constante de integración. Entonces, integramos menos 100, menos 100, perdón, más 800x menos 20x cuadrado. Bien, entonces la antiderivada de menos 100 sería menos 100x. La antiderivada de 800, x es 800 por x a la 2 entre 2, ¿no? Y 800 entre 2 es 400 x cuadrado. Luego integramos 20x cuadrado. Entonces aquí tendríamos 20 por x a la 3 sobre 3, es decir, 20 tercios de x al cubo más la constante de integración. Bien, necesitamos determinar el valor de esa constante. Porque hasta que obtengamos el valor de la constante, no tendríamos la función de utilidad. Entonces, como dato adicional, se nos proporciona el hecho que cuando se producen 30 unidades, se obtiene una utilidad de 400.000 lempiras. Entonces vamos a sustituir 30 en nuestra antiderivada de la utilidad marginal
y vamos a igualar a 400.000. Bien, entonces evaluamos 30 y esto nos daría como resultado 'para una calculadora aquí. Entonces, 30 y serían menos 3.000, ¿verdad? $900 por 400 son 360.000. Y 30 al cubo son 27.000 por 20 son 540.000 entre 3 son 180.000. Entonces, esto nos va a dar 177.000. Entonces, la constante, 400.000 menos 177.000, y eso nos da como resultado 223.000. Entonces, nuestra función de utilidad va a ser igual a menos 100 x más 400 x cuadrado menos 20 tercios de x al cubo más 223.000.
Bien, entonces ya determinamos la función de utilidad. Entonces luego nos dice que supongamos que cuando la empresa produce 45 unidades, los costos totales se elevan a 60.500 lempiras. Y entonces nos pregunta de cuánto es el ingreso de la empresa. Entonces, sabemos que la utilidad es igual al ingreso menos los costos, ¿no? Y si yo quiero determinar el ingreso, tendría que despejar para seno. Entonces, utilidad más costo va a ser igual al ingreso. Entonces, lo primero que tendríamos que determinar es la utilidad de 45. Entonces, vamos a evaluar nuestra función de utilidad con 45. 'Entonces, sustituimos 45 en nuestra función de utilidad. Entonces, esto nos va a dar negativo 4.500 más 810.000
menos 607.500 más 223.000. Entonces esto nos da como resultado 421.000, ¿verdad? Lo estoy verificando. Las sumas. $421.000. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a determinar el ingreso. Entonces dijimos que el ingreso va a ser igual a la utilidad, que son 421.000, más los costos, que serían 60.500, y entonces eso nos daría un ingreso de 481.500. Bien, luego en este último inciso se nos dice que supongamos que el gobierno cobra un impuesto adicional, sería aquí, ¿va? De 100 lempiras por unidad. Entonces nos pregunta cuánto, cuál será la utilidad cuando se vende 30 unidades.
Entonces habría que recalcular o redeterminar la función de utilidad, ¿no? Esto que ahora cambia porque se le agrega 100 lempiras al producto. Esto por acá. Y entonces, esta es nuestra función de utilidad. Pero ahora se nos dice que habría que operar aquí el impuesto de $100 lempiras por unidad. Entonces, nuestra nueva función de utilidad solo vamos a operar los términos semejantes, ¿no? Estos dos. Entonces, lo que cambiaría aquí es que en vez de 100 va a ser 200, ¿no? Entonces, vamos a determinar la utilidad de 30. Lápices están fallando el lápiz. Esta es la utilidad de 30. Más 223. Ahora sustituimos 30. Y esto debería de darnos 397,000. Bien, entonces, con eso concluiríamos el tema de las aplicaciones de la integral a la administración y la economía. Entonces, continuando con los temas para esta unidad, vamos a hablar ahora de los métodos de integración. En este curso solo vemos dos métodos de integración. Uno que es el método de integración por sustitución y otro que se conoce como integración por partes.
Entonces, vamos a ver primero el método de integración por sustitución. El método de integración por sustitución se utiliza para integrar funciones que provienen de derivar funciones compuestas. Entonces, como una función compuesta no se puede integrar, de forma directa aplicando las reglas de integración, entonces recurrimos a este método denominado método de integración por sustitución. Entonces, aquí habla de que la diferencial de una función y igual a f de x es la derivada de la función multiplicada por el factor diferencial de x, es decir, de y es igual a... Nosotros habíamos visto el día de ayer, ¿no? Habíamos hablado sobre esto, que cuando usted deriva de y sobre dx, ¿no? De x al cubo, digamos, esto se convierte en 3x cuadrado. Y que si nosotros queremos obtener y, es decir, despejamos de aquí, ¿no? De este cociente, y tendríamos que de y es igual a 3x cuadrado diferencial de x, y que si integramos ambos lados, aquí obtendríamos y acá la integral de 3x cuadrado diferencial de x. Es por eso que cuando se integra, se agrega ese diferencial de x, ¿no? Entonces, cuando nosotros integramos funciones de que son el producto de la derivada de una función compuesta. Entonces, para este tipo de integrales es que nosotros empleamos este método de sustitución. Es decir, que el método de sustitución lo vamos a utilizar cuando nosotros integramos derivadas de funciones para las cuales se empleó la regla de la cadena. Es decir, para encontrar la derivada, utilizamos la regla de la cadena. Entonces, el requisito para utilizar este método de integración es que nosotros tengamos a una función compuesta, como esta, ¿no? Multiplicada por la derivada del argumento. Si usted se fija, 2x es la derivada exacta de x cuadrado más 5. Pero no solamente por la derivada exacta, sino por un aproximado. ¿Y a qué nos referimos por un aproximado? Que la variable que multiplica la función compuesta debe de ser un grado menor a la variable o variables del argumento. Entonces, en este caso, por ejemplo, si aquí solo tuviéramos x, también utilizamos el método de sustitución, puesto que
x sería un grado menor que x cuadrado. Entonces, la integral indefinida no depende de la variable de integración, ¿verdad? Por lo tanto, se puede utilizar la regla número 1 de la tabla de integración de las reglas de integración. Solo que digamos que la vamos a modificar nosotros un poquito. Entonces teníamos que la regla para integrar potencias era U, era X a la N, ¿verdad? Por diferencial de X. Pero ahora vamos a utilizar la letra U. Entonces, cuando tengamos U a la N por DU, esto va a ser igual a U a la N más 1 sobre N más 1 más la constante de integración y vamos a tener la misma restricción que N tiene que ser distinto de menos 1. Entonces, para obtener una expresión en términos de la nueva variable, nosotros siempre vamos a aplicar sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Es decir, que para nosotros, ahora, U va a ser x cuadrado más 5. Y vamos a determinar la derivada de U respecto a X, ¿no? Entonces esto va a ser 2X. Luego, si despejamos para DU, porque como vamos a integrar, DU va a ser igual a 2X por diferencial de X. Entonces, comúnmente cuando derivamos de un solo, vamos a decir DU va a ser igual a la derivada de esto multiplicado por diferencial de X, ¿no? Recuerden, por esto. Entonces, ahora ya tengo todo expresado en términos de U, ¿verdad? Entonces, 2X diferencial de X, yo lo voy a sustituir por DU. Algo que es importante siempre tener en mente que para lo que no se establece una sustitución deberá de permanecer igual. En este caso, no hemos establecido una sustitución para ese exponente 20. Entonces, esa es la razón por la cual el exponente 20 persiste. Entonces, hacemos la sustitución de variable. Tendríamos que esto va a ser U a la 20 por DU. Integrando esto, tendríamos U a la 21 sobre 21 más
la constante de integración. Finalmente, vamos a invertir la sustitución, es decir, vamos a cambiar a u nuevamente por x cuadrado más 5. Tendríamos que esto va a ser 1 sobre 21 que multiplica a x cuadrado más 5 a la 21 más c. Entonces, aquí se establece que el fundamento teórico de la integración por sustitución de variable es la regla de la integral compuesta de la función, es decir, lo que decíamos, que esto es, ¿verdad?, para integrar derivadas de funciones compuestas, en la cual va a tener a la función compuesta multiplicada por la derivada del argumento, pero aquí en esto no estoy muy de acuerdo porque no necesariamente va a ser la derivada exacta, sino la variable del argumento reducida un grado. Variable o variables, porque podemos tener varias variables. Eh, en este siguiente ejemplo, se nos pide evaluar esta derivada. Y vemos que la expresión que multiplica a la función compuesta es la derivada exacta de esta, ¿no? Porque la derivada de 5x cuadrado es 10x y la derivada de 2x es 2. Entonces, aquí ya se nos sugiere que hagamos que u sea 5x cuadrado más 2x. Y entonces la derivada de esto va a ser 2 por 5, 10. X y la derivada de 2x es 2 por diferencial de x. Es decir, esto es u y todo esto va a ser du. Entonces, aquí tendríamos u elevado a la 4 por du haciendo sustitución. Entonces, al hacer las sustituciones, obtendríamos la integral de u elevado a la 4 por du, y esto va a ser igual a u a la 5 sobre 5 más c. Y recordando que el paso final es revertir la sustitución. Bien, pero recuerdan que decíamos que no siempre
vamos a tener la derivada exacta del argumento. Entonces, vamos a sustituir o vamos a cambiar, no es sustituir, en realidad vamos a cambiar o vamos a reexpresar esto como 3x más 1 elevado a la 1/2. Y fíjese que esto nosotros podríamos integrarlo con una de las formulitas, si no me equivoco, en la número 11 de las reglas de diferenciación que habíamos mencionado anteriormente. Teníamos que, esa regla establecía que si usted tiene la integral de ax más b elevado a la n diferencial de x, esto es 1 sobre a por ax más b elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, perfectamente podríamos utilizar esta, pero les decía, esta formulita surge, ¿verdad? Al aplicar la integración por sustitución a este tipo de funciones. Entonces, vamos a resolverla por sustitución. Entonces, ya nos sugiere ahí que hagamos que u sea igual a 3x menos 1. Entonces, la derivada de esto va a ser 3 por diferencial de x. Pero sucede que yo no tengo ese 3 aquí, ¿no? Este 3 me está sobrando, porque yo no puedo modificar esto. Tendría que readecuar esto a lo que yo tengo aquí. Pero eso no es problema porque esta es una ecuación. Es decir, este 3 yo lo puedo pasar al otro lado de la ecuación a dividir du sobre 3 es igual a diferencial de x, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto que está aquí va a ser u, y esto sería du sobre 3. Entonces, hacemos la sustitución de variable y tendríamos que esto es u a la 1/2 por du sobre 3. ¿Okay? Y esto va a ser, 1/3 es una constante, ¿verdad? Aquí, 1/3. Mire de dónde surge la fórmula, ¿no? Recuerde que 3 es a en esta función lineal, ¿va? 1 sobre a por ax más b a la 1/2 más 1 sobre
Y puse B aquí. Ajá. Aquí es menos 1. Sobre un medio más 1 más C. Esto es igual a un tercio de 3x menos 1 a la 3 medios sobre 3 medios. Y entonces aquí vamos a operar, vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y yo aquí ya hice la sustitución antes de... Me salté que esto debe haber sido U, ¿verdad? Vamos a cambiar. Aquí debe haber sido U a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Vamos a cambiar esto también. Esto era hasta el final. Entonces, este es un tercio de U a la 3 medios sobre 3 medios. Más C. Entonces, como este un tercio está multiplicando así, al final terminaría haciéndose una división de fracciones. Entonces vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y entonces 2 por 1, 2 y 3 por 3 es 9. 2 novenos de U a la 3 medios más C. Y finalmente vamos a expresar todo en términos de la variable original. Pues aquí sería 3x menos 1 a la 3 medios más C. Bien, vamos a concluir por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Dice, profesor, ¿cómo podemos resolver la integral de x? No, no entiendo eso. X por la raíz cuadrada de 3x menos 1. Algo así me imagino que es. La integral de x por la raíz cuadrada de 3x menos 1. Esto no se puede integrar por sustitución. Esto tendría que integrarse por el método de integración por partes. Y este es un caso especial en integración por partes, porque como esta es una función compuesta y las funciones compuestas solo se integran por el método de sustitución, entonces usted va a tener que utilizar simultáneamente el método de integración por sustitución
y por partes, iniciando como método de integración por partes, pero cuando toque integrar esto va a tener que utilizar el método de sustitución. Esto lo vamos a ver, téngalo pendiente y cuando el martes miremos, iniciemos el método de integración por partes, lo volvemos a retomar. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Bien, entonces concluimos por el día de hoy y continuamos el próximo lunes. Tengan todo feliz fin de semana. Nos vemos, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos.